Continuamos con la unidad de excepciones y hoy vamos a ver unas palabritas interesantes que también son reservadas que sirven para ciertas cosas. Uno se llama throw y otro se llama throws. Me falta una H. Throw y throws son dos palabras que vamos a estar utilizando mucho en este caso en excepciones y tienen un uso muy particular cada una de ellas. Son dos palabritas que se le parecen mucho, pero que en realidad tienen dos usos totalmente diferentes. ¿Sale? Ahorita vamos a hablar de throws y después vamos a hablar de throw. En las clases pasadas que nosotros estuvimos trabajando, por ejemplo, en esta que está aquí, nosotros todo lo hicimos directamente en el método test. Directamente aquí hicimos las excepciones y aquí los controlamos con el try catch y todo por el estilo. Ok, entonces ahora lo que voy a hacer es utilizar la clase calculadora que ya creamos la vez pasada, que era la que tenía aquí dos métodos. Uno que era el de división, que esto podría generar una excepción de división por cero. Y este de acá que puede generar una excepción de tipo input mismatch exception, este que está aquí. ¿Vale? Este método no está completo, ahorita lo voy a completar para que ya tengamos dos métodos y lo podamos utilizar aquí en el test. Entonces aquí directamente esto de aquí lo voy a eliminar para iniciar uno nuevo completamente, ¿sale? Entonces esto va a quedar vacío, que va a ser nuestro main, y en calculadora pues vamos a tener la clase dividir, donde podemos dividir x entre y y sabemos que esto pues, puede generar una excepción. Aquí tengo uno que dice set scanner, lo voy a cambiar aquí el nombre. Voy a poner aquí get número para que en realidad en vez de un void sea un int y me regrese lo que sería el next int. Entonces ahora sí aquí podría generarse un input mismatch exception. ¿Por qué? Porque directamente aquí, pues si le dice aquí que está pidiendo números, ¿qué pasa si le damos letras, verdad? Ya habíamos dicho aquí, si se fijan aquí que dice que hay un input mismatch exception. Ahorita vamos a revisar eso. Entonces me vengo para acá al main y lo que voy a hacer es crear un objeto de calculadora. Calculadora, acá el calendar no. Es que no le puse calculadora, ¿verdad? La vez pasada le puse calculadora. Ahí está, calculadora. Calculadora igual a new calculadora. Así quedó. ¿Por qué ese nombre? Pues ya saben que luego me equivoco al escribir y le puse ese nombre raro. Y a partir de aquí yo ya podría directamente colocar aquí el método, por ejemplo, de división. Entonces lo voy a poner aquí calculadora.dividir. Y ya sabemos que si yo le pongo aquí 12,0, esto me va a generar una excepción. No hay duda. ¿Sale? Pero a veces es complicado saber o entender que esto puede generar una excepción y que nosotros lo vamos a controlar. ¿Por qué? Porque en realidad no está aquí. La excepción no se da aquí. La excepción se da acá. Aquí en esta parte se da la excepción. No aquí. Porque aquí yo nada más estoy mandando a llamar un método, pero dentro del método puede tener muchas líneas de código. Por ejemplo, aquí pueden tener X cantidad de líneas de código antes del return. Y pues donde va a generar la excepción va a ser aquí. ¿Sí? Incluso aquí podría yo definir otra mecánica y decir aquí, pues entero R de resultado es igual, bueno, incluso lo voy a hacer más líneas solo para uso ilustrativo. Int R igual a 0, por ejemplo. Y luego acá abajo, por aquí en medio, definir R igual a X entre Y, por ejemplo. Y luego aquí retornamos solamente la variable R. Ahí está. Entonces, aquí puede haber más líneas de código, vuelvo a explicar, no importa cuántas líneas de código haya. Si nosotros vemos, pues en la excepción, cuando yo lo ejecute me va a decir que fue aquí, pero en general fue acá, aquí en esta línea, en la línea 10, porque aquí es donde se hizo la división. Ahorita lo voy a ejecutar para que ustedes vean esto. Lo voy a aquí ejecutar y van a ver lo que va a suceder. Entonces aquí me dice excepción en el main. El tipo de excepción es arithmetic exception. Obviamente es una división por cero, porque ya sabíamos que iba a estar. Pero me dice aquí, está en el main en la línea 9, o sea, aquí.
pero si se fijan una línea un poquito más arriba dice, en realidad está en calculadora.dividir, que está en la clase calculadora en la línea 10. Entonces cuando llego por acá veo que efectivamente en la línea 10 es cuando se ejecutó esta excepción. Entonces esto que se está mostrando aquí en realidad se denomina un stack trace, o sea, según la pila de llamadas o quién llamó a quién. Y aquí me va a decir que fue en la 9, pero esta en realidad había mandado llamar a la 10 y aquí es donde se produjo el error. Entonces esto hay que entenderlo. No siempre vamos a irnos por el primer mensaje, tenemos que entender lo que está aquí. Y por ejemplo, esta que nos dice aquí, bueno, el error está en la 9, si le doy clic, efectivamente está en la 9, pero en realidad no fue aquí, porque esto es un método y adentro puede tener mucho código. Y dentro de ese código, en realidad el problema está en la línea 10 de la calculadora, que sería aquí. ¿Sale? Y nos dice aquí, dice find y code b0. O sea, aquí el problema es que este de aquí, 0, pues me genera aquí una excepción. Ya dijimos, entonces aquí podría yo definir directamente mi try catch. Aquí podría colocar yo mi try, que intente hacer esto. Y lo voy a poner aquí con el catch de arithmetic exception. Y pues aquí ya definir cómo. Si esto no se pudo hacer, pues entonces aquí yo podría definir que R es igual a 1, por ejemplo, o definir lo que yo necesite. Pero a veces esto que estamos colocando aquí de try catch, resulta que nosotros no sabemos cómo corregir esto. O sea, entonces realmente no nos corresponde definir cuál es la mejor mecánica para resolver este problema. Imagínense lo siguiente, lo voy a poner en un caso real otra vez. Imagínense que estamos en el tecnológico y dentro de una clase, es decir, la clase de nosotros, estamos presencialmente, obviamente, ¿verdad? No es virtual, estamos presencialmente y resulta que una computadora se dañó. El primer responsable, digamos, pues sería el grupo, es decir, ¿qué va a hacer el grupo para solventar esa problemática? Pues una de las opciones, si el grupo toma las acciones, va a decir, bueno, pues pagamos el equipo de cómputo, ¿no? Porque al final de cuentas se descompuso. Pero, ¿será la mejor opción? Quizá no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a reportarlo primero al docente y decirle, a ver, maestro, pues fíjese que hubo un accidente y se descompuso el equipo. Entonces el maestro como tal, pues va a decir, bueno, pues la opción que podemos tener hasta ahorita sería definir, pues vamos a tener que pagarlo entre todos. Pero también tengo otra opción y la opción es, se lo reportamos al jefe de laboratorio. El jefe de laboratorio tendrá dos opciones, definir, bueno, pues ocultamos lo que pasó o lo reportamos en este caso a su jefe, que posiblemente sería el jefe de laboratorios, el jefe de TI. Entonces, pues lo más fácil es, pues yo lo reporto al jefe de TI porque yo no sé qué hacer. Entonces, llegamos con el jefe de TI y el jefe de TI va a decir, ¿sabes qué? No hay ningún problema, aquí tengo un equipo de respaldo, pues simplemente lo cambiamos y reviso qué pasa. Esa sería una opción. La otra opción sería, ¿saben qué? Pues yo no me quiero meter en problemas, no sé qué hacer, vamos a reportársela al jefe, es decir, al director. Y el director va a llegar y va a decir, ¿saben qué? Pues hay equipo, no, pero a lo mejor hay dinero para poder repararlo y no pasa nada. O seguramente pues, tendrá otra opción y la otra opción sería pues reportarla a su jefe. Y así sucesivamente se va haciendo una cadenita de reporte, 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 reporte hasta que alguien sepa qué hacer. Entonces aquí esa cadena la vamos a hacer con una palabra que se llama throws. Entonces aquí directamente lo que vamos a hacer es, en lugar de poner aquí mi try catch y yo resolver la situación, si yo no sé cómo resolver esa situación, como en el ejemplo que se les puse, entonces yo no puedo resolverla. Pero sí puedo reportarla. ¿Cómo la voy a reportar? Aquí antes de poner la llave voy a colocar la palabra throws. Y me indica que esto de aquí, si se genera algún problema, yo no lo voy a resolver, lo voy a reportar. ¿Y a quién se lo voy a reportar? A quien haya mandado llamar este método. Ahora, ¿qué voy a lanzar? Pues la excepción que se generó aquí, que yo sé que esto puede generar, que en este caso va a ser una arithmetic exception. Entonces yo ya marqué el método
que sabemos que esto puede generar una excepción, pero yo no sé cómo debo actuar cuando se genere. Entonces, como yo no sé cómo debo actuar, como no puedo colocar aquí un try catch porque no sé cómo resolverlo, entonces lo único que tengo que hacer es reportarlo. Entonces, la palabra throws como tal, nosotros lo vamos a definir como reportar a quien haya, a quien mandó llamar el método. Es decir, ¿quién lo mandó llamar? Pues test, aquí lo tenemos. Test mandó llamar al método que está en la calculadora, que es el de dividir. Entonces, aquí se genera una excepción y sabemos que aquí adentro no hay un try catch. Y como no hay un try catch, aquí me dice, aquí hay un throws de arithmetic exception. Este método puede generarte arithmetic exception. Entonces, aquí directamente tendrías que colocar el try catch, porque no está acá. Si aquí estuviera el try catch, pues aquí ya no se reporta, porque directamente cualquier problemática ya se resuelve aquí. Pero si nosotros no sabemos cómo resolver esa problemática o no tenemos la suficiente autoridad para definir cómo actuar ante este caso, entonces lo importante es reportarlo. Y una vez que lo reportamos, pues va a llegar a este lado. Ahora, aquí tengo de dos, como sucedía en la cadenita que expliqué. O pones tu try catch para poder definir cómo se soluciona esa situación, o throws, en este caso, arithmetic exception. O sea, yo la reporto. Yo aquí yo sé que esto sé de antemano que esto puede generar una excepción, pero no sé cómo resolverla, entonces la voy a reportar. Ahora, cuando hacemos la cadenita que yo explicaba, pues llegamos hasta la última instancia, que podría ser el director, por ejemplo, ¿no? Ya no hay alguien con más autoridad que el director. Entonces, esa persona que ya no tiene más autoridad superior, pues es el main. Eso significa que aquí si tú le pones throw, pues al final de cuentas ya no hay a quien reportar, porque ya nadie va a atender esta petición, y lo que va a suceder es que va a salir este error que está aquí. Y es lo que nosotros teníamos que evitar. Entonces, en el main, si le pones throws o no le pones throws, pues prácticamente ya es lo mismo, porque aquí lo que va a suceder es que aquí ya no se va a poder manipular. Ya lo estás reportando, pero no hay a quién, porque ya eres el último en la cadena de mando. Entonces aquí forzosamente en el main ya no podemos reportarlo, pero sí podemos poner aquí ahora sí nuestro try con el catch correspondiente, y este catch va a ser de arithmetic exception. ¿Por qué? Porque sabemos que la división me lo va a reportar. Entonces aquí voy a colocar arithmetic exception E, y pues voy a colocar aquí, por ejemplo, no se pudo realizar la operación. Y ya, pues así ya no hay ningún problema, lo voy a ejecutar aquí. Y ahora que ejecute, pues me va a decir, no se pudo ejecutar la operación. ¿Por qué? Porque realmente, aunque la excepción se dio aquí, si aquí no se controló, entonces nosotros la reportamos, y quien haya mandado llamar este método tiene la obligación de poner un try catch o de reportarlo también, si no es un main. Si es un main, ya no tendría caso nosotros ponerle ahí un throws, porque sabemos que al final de cuentas pues no va a ser nada más que salir el error, que es lo que no queríamos desde el principio. Entonces, aquí lo que vamos a tener de importante es el throws. El throws es para reportar esto. Lo mismo sucede con el getNumero. Nosotros sabemos que aquí va a haber un input mismatch exception. Entonces, aquí lo importante es, si yo aquí no tengo un try catch, entonces aquí debería forzosamente que aparecer un throws con input mismatch exception. ¿Para qué? Para que quien mande llamar este método sepa que se le va a mandar ya esta excepción cuando suceda, porque aquí no se va a controlar. Vuelvo a repetir, no importa la cantidad de código que tengas, cuando llegue aquí y no se pueda ejecutar esta línea de código, se va a generar la excepción. Si no tienes un try catch, entonces lo interesante, lo más importante es que coloques un throws para indicarle que aquí no se va a manejar, que lo tiene que manejar una cadena de mando superior. Entonces, cuando llegue aquí y yo haga aquí calculadora.getNumero y le mande un escáner, por ejemplo, new scanner,
con system.in. Entonces, esto puede generarme una excepción. ¿Vale? Aquí voy a ponerle int x igual a ese número. Entonces, aquí, si se fijan, cuando yo pongo aquí get número y pongo el cursor arriba, me dice aquí que tengo esto, que no debe haber un nulo y que aquí debe haber un input mismatch exception. ¿Por qué? Porque aquí hay un throws. ¿Sale? Ojo, vean, si yo aquí no le pongo este throws, y si lo dejo así normal, cuando yo llego acá y pongo mi cursor aquí, aquí no me dice nada, aquí no me dice si en algún momento esto puede generarme una excepción o no. Entonces aquí directamente yo tendría que ponerle throws. Throws input mismatch exception. ¿Para qué? Para que sepan que esto puede generar una excepción. Entonces cuando alguien utilice mi método y coloque aquí directamente punto get número, aquí en el escáner, aquí en esta parte me dice que, bueno, voy a poner aquí otra vez el escáner. Ahí está. Aquí me va a decir que este método va a regresar, va a generar o va a lanzarme el input mismatch exception porque no se controló dentro del método. Entonces aquí directamente yo debería colocar un try y un catch. ¿De qué tipo de input mismatch exception? Y aquí directamente colocar, pues voy a poner un south que diga el valor ingresado es erróneo. ¿Vale? Entonces así cuando en este caso aquí ya le voy a poner un 1 para que no me marque este error, sino que se vaya hasta acá. Entonces ahora sí, cuando llegue aquí, ¿verdad? Va a estar esperando aquí un número. Y cuando yo le dé, por ejemplo, unas letras, me diga aquí, el valor ingresado es erróneo. Entonces, él ya sabe que lo que yo puse ahí, eso no va. Incluso aquí le podría completar que es erróneo porque solo se aceptan enteros. Así ya él va a saber aquí que la siguiente vez que lo ejecute, pues no le tiene que dar letras, tiene que ser enteros y entonces ya todo va a funcionar bien, ¿no? Entonces, esta parte que está aquí es sumamente importante porque nosotros podemos definir que si no se controla acá, simplemente lo vamos a reportar y entonces aquí se va a controlar. Ahora, aquí dentro de calculadora también puede haber otro tipo de excepción, el null pointer exception en el caso de que escáner sea nulo. Entonces, cuando yo pongo throws, puedo separar por comas todo el tipo de excepciones que se puedan dar. Por ejemplo, yo voy a darle aquí coma y le voy a dar aquí null pointer exception. Esta es otra excepción que se puede dar en el caso de que este sea vacío o sea nulo, pues no se va a poder acceder al escáner. Entonces aquí ya puedo poner dos catch. ¿Por qué? Porque cuando yo obtenga aquí get número, vean que ya me dice que puede arrojar estas o esta. Ya tengo dos opciones que me puede arrojar este método. Entonces aquí lo que voy a hacer es poner otro catch de null pointer exception. Y aquí voy a escribir con un south que diga el valor del escáner no puede ser nulo o null, así. Entonces, en el caso de que aquí por algún motivo alguien ponga null, por ejemplo, el escáner es nulo, pues me va a aparecer este error. Entonces, ahora ya va a saber el usuario cuando lo ejecute que en realidad no es porque escribió mal el valor, no es porque le escribió letras, sino porque el valor es nulo. Este valor no debería ser nulo. Y aquí dice, el valor del escáner no puede ser nulo. Entonces el usuario ya sabe que antes de poder mandar llamar este método debió haber creado un escáner de alguna forma. Entonces, si todo está bien, recordemos que ya tengo ahí mi new scanner y le doy correr, pues todo va a suceder de forma correcta. En el caso, por ejemplo, de aquí que le escriba números, no pasa nada, ¿sí? Todo funcionó bien, no hay ningún problema y si hubiera escrito letras me aparece que es erróneo y si el escáner no hubiera estado completo me aparece aquí que no puede ser nulo.
Entonces, vean cómo es sumamente importante la palabra throws. Porque throws me va a dar la pauta o me va a permitir saber si algún método genera o no genera excepciones. Igual acá, por ejemplo, el método de escáner, cuando yo lo coloco aquí, me dice, se fijan, esto me puede generar input mismatch exception, no such element exception o illegal state exception. O sea, estos tres elementos me los puede arrojar y aquí es donde me está diciendo. Yo ahorita solamente utilicé el input mismatch exception, pero también podría haber el no such element exception, es decir, no hay elementos que leer. O el illegal state exception, o sea, no hay un escáner válido. Entonces, estos elementos los puedo utilizar. Esto funciona en cualquier método. ¿Sí? Por ejemplo, si yo pongo, por ejemplo, bueno, lo voy a poner arriba porque me va a marcar error. Voy a poner aquí string, cadena, igual a hola, por ejemplo. Y mando a llamar un método de cadena, por ejemplo, cat.to lowercase, por ejemplo, ¿no? Aquí está tu lowercase. Si este método de aquí me puede generar excepciones, aquí me lo va a decir, ¿sale? Si bien este método no genera excepciones, no hay aquí ningún elemento que me digas genera excepciones, a diferencia, por ejemplo, de nextInt, que sí genera excepciones, aquí me lo está diciendo, por eso aquí tiene un throws. Pues así como está esto, cuando nosotros generamos nuestros propios métodos y ponemos el throws, cuando yo pongo aquí getNúmero, vean que directamente me va a decir que hay dos, input mismatch exception y null pointer exception, y estas dos me las está arrojando, es decir, no se van a controlar dentro del método y es mi responsabilidad ver qué voy a hacer con ellas. Si no sé cómo utilizar o cómo acomodar ninguna de estas dos, o alguna de estas dos me queda volando, entonces tengo que ponerle aquí un throws en el main. Pero recordemos que en el main ya no tiene sentido, entonces aquí la idea sería que no dejaras pasar esa excepción, porque lo que va a pasar es que va a marcar error el programa. Entonces tenemos dos opciones. Ahora me regreso aquí al Jamboard. Ya entendemos un poquito más de para qué sirve throws, ¿sale? Throws, lo voy a colocar aquí, sirve para marcar, para reportar las excepciones que se están dando en el método y que no son controladas dentro del mismo, o sea, del método. O sea, sí se dieron en el método, pero no están controladas. Por eso debo utilizar un throws. ¿Vale? A veces por facilidad, pues por no pensarle, ¿verdad? Y abusar de las facilidades, a todo le ponemos throws. Pero en realidad lo que debemos hacer es pensar qué debo hacer. O utilizo throws o utilizo el try catch. Si ya sé cómo resolver la situación, pues simplemente un try catch. Si no sabes cómo resolverla, entonces sí utilizas un throws. Es decir, yo te voy a lanzar la excepción. ¿Qué vas a hacer con ella? Yo no sé. Pero ya deslindo el trabajo para la clase que mandó llamar el método, porque ella sí tiene que poner ahí su try catch. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. ¿Sí se entendió para qué sirve throws? Sí. ¿Seguros? Sí, profe. Sí, profe. Va. Entonces, throws, vuelvo a repetir, es en el caso de que tengas un método que sabes que genera excepción, pero que no puedes, o en este caso no sabes cómo resolverlo, entonces agregas un throws y lo reportas. Recordemos que podemos generar todos los throws que necesitemos con una coma de separación, es decir, aquí está uno, coma, otro, otro y todos los que necesites. ¿Por qué se puede hacer esto? Porque depende del código que tengas, ¿no? O sea, si aquí dentro, aparte de leer el número, también se hace la división, pues aquí también va a haber una arithmetic exception. Si de aquí dentro también se va a abrir o se tiene que guardar un archivo, pues también va a haber excepciones de archivos, de file not found, de a lo mejor BOF, EOF o de algún elemento de archivos. Si este número que estamos leyendo se tiene que guardar en la base de datos, pues va a haber
excepciones de SQL, porque SQL es el lenguaje para base de datos. Si vamos a conectarnos a lo mejor a un flujo, entonces vamos a tener otro tipo de excepciones. Pero aquí lo interesante es entender que si no vas a colocar aquí un try catch, no por flojera, sino porque no sabes cómo resolverlo, entonces utilicemos throws. Pero si tú ya sabes cómo resolverlo, entonces no causes más problemas a los programadores. Resuélvelo de una vez colocando aquí tu try catch y quita throws, porque no lo vas a lanzar, sino que ya se solventó esa problemática y continúa, ¿no? Sin ningún problema. Y eso es como en el caso de la vez pasada, es decir, pues por defecto le ponemos un 1 y no pasa nada, ¿no? O sea, sin problema. Entonces, aquí lo más conveniente y la mejor forma de programar, por ejemplo, la división, sería quitar el throws, colocar aquí el try catch de arithmetic exception y pues simplemente decirle que R vale 1 y ya, simplemente, ¿sí? O R es igual a X, por ejemplo. No importa, pues no hizo la división, pues estamos como si fuéramos a dividir entre 1. X si vale 100, pues entre 1, pues al final vale 100, ¿no? Y entonces regresamos R, así de facilito. Entonces, aquí en el test, que ya está aquí, pues ya el try catch ya no sería necesario. Esto de aquí, pues ya que le vaya bien, ¿no? Esto ya no está, no es algo que tengamos que poner, porque dividir ya no genera excepciones. La única excepción que podría generar sería esta, pero ya está controlada, no se reportó. ¿Dónde sí? Acá abajo. Aquí abajo sí la reportamos, ¿no? Aquí abajito sí está reportada, pero aquí no la reportamos porque ya la controlamos. Entonces aquí ya el programador que mande llamar el método de dividir no se tiene que preocupar porque le marque excepciones, porque ya están controladas. Aquí sí tiene que preocuparse por qué va a pasar, porque estas no están controladas, estas están reportadas. Esta de dividir no genera ninguna excepción, porque ya está controlada, no reporta las excepciones. Ya cualquier problema que tenga esta calculadora de forma automática la resuelve. Entonces, la mejor forma es directamente, si puedes poner el try catch, ponlo, ya no tienes problema. Pero si no sabes cómo hacerlo, entonces vas a evitar aquí colocar el try catch, pero tienes que colocar forzosamente la palabra throws y todo lo que tengas que lanzar. Ojo, porque hay cosas que, por ejemplo, si yo aquí pongo coma arithmetic exception, pues esto ya no tiene sentido, porque esta excepción no se va a lanzar en el código que yo tengo de ninguna forma, entonces esto no tendría sentido. O por ejemplo yo coloque aquí un index outbound exception, o sea, esto no tiene sentido. ¿Por qué? Porque ni siquiera estoy accediendo a las casillas de un arreglo. Entonces no es que vayamos a poner todas las que se me ocurran y todas las que me sé. Voy a colocar solamente las necesarias, las que realmente se pueden dar. Las que no se pueden dar, no las voy a colocar porque no tiene sentido. ¿Todo bien? Todo bien. Ok, entonces, ¿les parece bien si pasamos a ver para qué sirve throw? Sí, profe. Ok, vamos por acá. Déjenme poner aquí era el de excepciones, a ver si era este, creo que sí. Okay. Recordemos que cuando nosotros hablamos de excepciones hay una jerarquía, eso es una secuencia de clases que van heredando a otras. Y vean que aquí exception hereda de lanzable o de thrower y que runtime exception hereda de exception como tal, SQL pues obviamente hereda de exception. Entonces significa que aquí nosotros podemos tener todas las excepciones que haya, incluyendo generar nuestras propias excepciones. Entonces yo voy a colocar aquí, por ejemplo, una nueva clase que se va a llamar, por ejemplo, 0 exception. 0 exception que hereda de, aquí se extends de exception.
Esto significa que entonces esta clase ya es una excepción. ¿Por qué? Porque hereda todas las características de exception, así de facilito. Entonces, este zero-exception generalmente lo que nosotros vamos a colocar aquí es un constructor. Puede quedar así sola, puede quedar así como está, pero nosotros también podemos utilizar un constructor. Entonces voy a generar aquí un constructor de public zero-exception con un mensaje. Este mensaje se lo vamos a mandar a la clase padre para que lo tenga como referencia. Así es como más o menos se va a ver una excepción propia, ¿no? Lo único que necesitamos es generar una clase que herede de exception y por obvias razones pues esta ya se convierte en una excepción. Así de fácil creamos excepciones. Tú vas a ponerle el nombre que tú quieras y hereda de la excepción. Y listo, ya está, ya tienes una excepción. Por tal motivo aquí se fijan aquí, pues ya es un trouble. Es decir, como la clase exception hereda de lanzable, pues zero exception también ya es un lanzable. Entonces puede ser excepción y puede ser un lanzable. Entonces hasta aquí creo que lo único interesante es que podemos crear nuestras propias excepciones. ¿Cómo podemos crear nuestra propia excepción? Simplemente poniéndole el nombre y heredando de exception. Y de forma automática ya tienes una excepción. Ahora, ¿para qué me sirve una excepción? Pues una excepción me sirve para poder, como su nombre lo indica, generarla. O sea, crear un mecanismo que me genere esta excepción. Entonces supongamos que, como se llama zero exception, pues por ningún motivo, ¿verdad?, vamos a aceptar que se ingrese, por ejemplo, un 0 o que se utilice un 0 o que el resultado sea un 0. No se puede. ¿Por qué? Porque sería una excepción. Entonces lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente, ¿no? Voy a ir aquí a calculadora y voy a crear otro método. Voy a generar un método de sumar, por ejemplo. Te voy a poner aquí public doble int suma, que va a sumar un entero x y un entero y. De tal forma que aquí pues, vamos a tener un return de x más y. Pero nosotros sabemos que este método no puede regresar un 0, porque estamos sumando dos valores enteros y por ningún motivo estábamos pensando o esperamos que sea 0. Siempre va a ser un valor positivo, por ejemplo. O a lo mejor un valor negativo, pero nunca va a ser un 0. Si fuera 0, entonces eso sale de la normalidad de nuestro programa, porque sabemos que no debe ser 0. Entonces aquí nosotros vamos a generar una política para verificar si esto realmente va a dar un 0. Entonces lo que voy a generar aquí es lo siguiente. Int r es igual a x más y. Y obviamente aquí tendría que regresar o generar el valor de r, que sería el valor del resultado. Ahora, lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Si, y le voy a poner aquí, si r es 0, entonces throw, no throws, throw new zero exception. Con el mensaje se encontró un 0. Ahora, vean aquí tengo aquí me falta aquí una R. Ahí está. Ahora, aquí ya vean cómo está esto. Me dice, ok, si esto es un 0, entonces yo le voy a lanzar una excepción. Pero dice aquí un handlet, es decir, no está manejada, no hay aquí un try catch. Entonces lo que voy a hacer aquí es un throws zero exception. Listo. Yo sé que este método de suma va a generarme una excepción que se llama zero exception cuando el resultado sea 0, porque nosotros sabíamos que no se permitía un 0, estábamos muy seguros de que no va a ser un 0. Entonces, al nosotros contemplar y estar seguros que no va a ser un 0, entonces, cuando se genere un 0, pues vamos a lanzar, vamos a tirar una excepción de tipo zero exception. Como vamos a lanzar una excepción, pues entonces vamos a tener que reportar esa excepción, porque aquí no hay un try catch. Aquí se generó la excepción y entonces vamos a lanzar esa excepción, pero la vamos a reportar a quien mande llamar este método. Entonces aquí en el test, cuando yo aquí utilice calculadora.suma
y le mande dos números, por ejemplo, 2,2. Esto me genera aquí un error. Vean que aquí me genera un error. ¿Y cuál es el error? Lo voy a colocar aquí. Un handled exception. No estás manejando la excepción de zero exception. Es decir, ya te la están reportando. ¿Sí? Ya te están diciendo que este método puede generar un error de 0. Y aquí la clase anterior, perdón, la calculadora, te la está reportando. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí para quitar este error? Pues hay de dos, ya dijimos. O colocas aquí el try catch o aquí colocas el throws zero exception. Pero esto de aquí, aunque resuelve la problemática, sabemos que esto no está bien. ¿Por qué no está bien? Porque si aquí en algún motivo, por ejemplo, por algún motivo la suma fuera 0, voy a poner aquí menos 2 más 2, pues debe dar 0, ¿verdad? Entonces aquí le voy a dar aquí run. Y lo que va a suceder es una excepción. ¿En dónde? En el main. ¿De qué tipo? De zero exception. ¿Qué dice la nota? Se encontró un 0. ¿Dónde fue? En el test en la línea 11, justo aquí. Pero en realidad eso fue mandado llamar de la línea 9 de calculadora. Entonces si me voy aquí a la línea 9, aquí es donde se generó esa excepción. Entonces ya dijimos, pues aquí no tiene sentido que yo haga esto porque ya estamos en el main, ya no hay alguien superior. Entonces aquí lo que tendría que hacer yo es colocar directamente nuestro try y nuestro catch de zero exception. Y luego aquí directamente pues ya colocar la nota, ¿no? Nos permite que el resultado sea 0, por ejemplo. Entonces ahora sí, cuando lo ejecute, pues aquí me va a decir que no se permite que el resultado sea 0, pero continúa y luego espera el número y no pasa nada, ¿no? Todo funciona de forma correcta porque ya le dijimos aquí que no se permite el resultado de 0. Y aquí es lo que nosotros estamos controlando. Entonces, ¿para qué sirve la palabra throw? La palabra throw, a diferencia de throws que sirve para reportar, throw sirve para generar esas excepciones. Sirve para generar las excepciones de acuerdo a las necesidades del código. Es decir, pues puedes poner un if, puedes poner ahí simplemente que se lanza, tú ya ves cómo lo quieres colocar. Estas dos palabras suelen confundirse mucho porque lo único que le hace falta sería la letra S. Pero vean que hacen cosas totalmente diferentes porque throw lo que hace es lanzarlas, generarlas. Throw lo único que hace es, aunque dice lanzarlas, pues en realidad es para reportárselas a quien haya mandado llamar este método. Throw como tal es sirve para generarla. Entonces aquí directamente, acá en el código, yo puedo generar todas las excepciones que yo quiera. Si no quiero que sea de 0, que sea de cualquier tipo de excepciones, se puede, ¿no? Aquí podría generar yo un new, por ejemplo, arithmetic exception, y eso es lo que voy a reportar. Pero pues directamente no tendría sentido porque ya está. Entonces aquí lo que vamos a hacer sería la de zero exception. Entonces, esto sería lo importante. Ahora, algo sumamente importante que está aquí y que no debemos dejar de ver es, aun cuando, por ejemplo, aquí yo tengo dos, uno que se llama Input Mismatch Exception y otro que se llama Null Pointer Exception, no me obliga a poner el try catch aquí. Pero cuando hago la de Zero Exception, esta sí me obliga a hacerla. ¿Por qué? Porque esta, digamos que está al natural, no tiene ninguna modificación. ¿Por qué? Porque directamente la sacamos de exception, así como viene. Estos otros métodos, como el de nextInt, ya vienen medio modificados. Entonces, todos los que vienen como en tipo runtime environment no me obliga. Pero los que vienen sin modificación alguna, como las que yo voy a estar creando, estas forzosamente tengo que definirlas cómo se van a tratar y lo vamos a ver aquí. Si yo aquí no coloco lo que sería el try catch,
vean cómo sí me marca aquí esto en rojo. Esto yo no lo puedo correr porque aquí ya está en rojo. Y la única forma de que esto se quite de rojo es colocar el try catch o colocarle aquí el throws. A diferencia de lo que estábamos viendo con arithmetic exception, array index out of bound exception, que estas ya vienen medio modificadas porque salen en este caso de runtime. Entonces las que vienen en runtime, esas digamos que son como opcionales, pero las que nosotros creamos desde cero son obligatorias. Entonces aquí ya no se te puede olvidar porque aquí te está marcando un error, y ese error dice aquí que porque no has manejado la excepción de cero. Entonces nosotros podemos generar todas las excepciones que nosotros queramos y las vamos a lanzar. ¿Cómo las vamos a lanzar? Con la palabra throw. De acuerdo a las necesidades del código, de acuerdo a lo que tú necesitas. Por ejemplo, aquí nosotros definimos que este método no puede regresar un 0. Entonces, pues aquí es una excepción, porque aquí justamente cuando sea menos 2 y 2 o valores opuestos, pues esto me va a generar una excepción y aquí la estoy lanzando. Se está generando. Ahora, cuando llego aquí, pues como se lanzó, la tengo que reportar y este reporte que estoy haciendo aquí va a llegar aquí y me va a obligar a colocar el try catch o a reportarlo. Generalmente cuando llegamos en el main, pues ya no se reporta, sino que se debe tratar de alguna forma, porque ya no tiene sentido reportarla, porque si no va a generar el error que siempre hemos tenido y eso es lo que no queremos. Ya los errores ya los estamos solventando. ¿Hasta aquí alguna duda? Ninguna, profe. No, profe. ¿Se entendió cómo generar una excepción propia y cómo controlarla? Sí, profe. Sí, profe. Ok, a ver, entonces, vuelvo a repetir. Nada más como para cerrar. Cuando nosotros vamos a generar nuestra propia excepción, lo que vamos a tener que hacer es generar una clase, pero heredarla de exception. Generar un constructor. Este constructor que está aquí generalmente lo colocamos y lo puse aquí como string mensaje para pasárselo acá, porque cuando lanzamos la excepción es este mensaje que está aquí. Si tú no quieres utilizar el mensaje, pues simplemente no lo pones, pero lo que va a suceder es que no te va a dar ahí la información. Y aquí lo interesante sería mostrar la información. Entonces aquí se encontró un 0, pues ya está, ¿no? De acuerdo a todo lo que hemos visto, se puede modificar esto de alguna forma sin problema porque ya conocemos constructores. Pero bueno, una vez que ya tenemos la clase que se puede generar, entonces dentro del método que nosotros vamos a estar utilizando, pues depende de la condición, vamos a lanzar con la palabra throw la nueva excepción que acabamos de crear y obviamente la vamos a tener que reportar. ¿Sale? Ojo, y esto es importante, voy a generar aquí otro método, nada más para uso ilustrativo. Public. Por ejemplo, voy a poner aquí bueno, más por ejemplo, ¿no? Voy a poner aquí public int método. Y aquí lo voy a poner aquí return 0, por ejemplo, ¿no? Pero aquí dentro del código lo que yo voy a hacer es mandar a llamar a suma. Aquí suma con 3, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Y esto me genera un error. ¿Por qué me genera un error? Porque tú estás mandando llamar un método que te está reportando la excepción y tú no estás colocando aquí el try catch, que es lo que nosotros definíamos. Entonces, o aquí pones el try catch o aquí colocas el famoso throws, ¿no? De zero exception. Es decir, pues se va a mandar llamar a este método que posiblemente nos genere la excepción. Entonces, cuando llegue aquí es o pones el try catch o lo reportas. No pasa nada. Puede ser en la clase que sea. Donde ya no se permite que haya un throws como tal, o ya no tiene sentido, es cuando llegues al main. Porque en el main, cuando yo coloque aquí la palabra calculadora punto, en este caso le puse método, pues me va a generar un problema. ¿Por qué? Porque método tiene una excepción que no ha sido controlada. Nadie la ha controlado. Entonces aquí directamente es o pongo aquí el try catch o la reporto, porque no hay otra forma de hacerlo. Como aquí ya la reporté, entonces el try catch forzosamente debe ir aquí. De no tenerlo aquí, pues no lo voy a poder ni siquiera ejecutar, porque me va a decir que aquí hay un error.
Y el reportarlo no sería opción porque ya estamos en el main. Si lo reportas, pues es obvio que te va a marcar ahí un error. Entonces, la clase de hoy tiene que ver con estas dos palabritas. Obviamente con más cosas, ¿no? Pero con estas dos palabritas. Con throws, que me sirve para ir reportando todas las excepciones que no se van a controlar dentro del método. Y con throw, que me sirve para generar esa excepción, lanzarla, que obviamente se va a tener que reportar. Y de algún lugar se tiene que controlar con el try catch. ¿Cómo ven? ¿Todo bien? Sí, profe. Sí, profe, perfecto.